Bienvenidos de nuevo a nuestro espacio, donde la intriga se desvela y los rumores toman forma. Hoy la energía en el aire es eléctrica, y les aseguro que lo que les voy a contar hoy los va a dejar sin aliento, igual que a mí. Han estado pidiendo, especulando y la expectativa ha alcanzado niveles estratosféricos. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en un posible regreso que tiene a los corazones latiendo al ritmo de la nostalgia y la emoción. Sí, estoy hablando de ese tándem que conquistó el mundo con su química explosiva, de esa pareja de ensueño que nos hizo suspirar hasta quedarse sin aire. Y sí, han adivinado bien. Hoy desmenuzaremos la sorprendente y contundente declaración de Demet Özdemir, diciendo «estoy lista para volver», y la enigmática, pero reveladora, reacción que esto ha desatado en Can Yaman. Prepárense porque la cuenta atrás ha comenzado y esto se pone, definitivamente, mucho más bueno. Antes de que nos perdamos en este torbellino de emociones, declaraciones y señales sutiles, si aún no forman parte de nuestra creciente familia, les invito con el corazón en la mano, a que hagan clic en ese botón rojo de suscribirse. Y para que no se pierdan ni una sola primicia, ni un solo detalle jugoso de lo que traemos aquí, activen esa campanita que les notificará al instante. Su apoyo, su energía y su entusiasmo son el motor que nos impulsa a traerles siempre lo mejor. Significan el mundo para nosotros. Así que, ¿qué ha sucedido exactamente para generar esta ola de euforia? La historia, mis amigos, se remonta a una época dorada de la televisión turca, a una serie que se convirtió en un fenómeno mundial, Erkencikus. En medio de un mar de expectativas y del anhelo constante de verlos juntos de nuevo en pantalla, Demet Özdemir, la deslumbrante actriz turca que nos cautivó con su talento y carisma, ha lanzado una declaración que ha resonado en todos los rincones del planeta. Durante una entrevista reciente, en un momento en que los fans no cesaban de preguntar sobre la posibilidad de un reencuentro profesional, le preguntaron directamente a Demet sobre la idea de volver a trabajar con Can Yaman, su CEO protagonista y, para muchos, la personificación del amor de su vida en la ficción. Y su respuesta, mis queridos seguidores, no fue un simple tal vez, o un evasivo quién sabe. Fue un rotundo pero a la vez misterioso «estoy lista para volver». Imaginen el impacto. No fue una insinuación, fue una declaración de intenciones firme y clara, una puerta que Demet, con esa seguridad y esa luz que la caracterizan, ha abierto de par en par a un futuro compartido en la pantalla. Ahora, la gran pregunta que resuena en todas partes es, ¿qué significa esto para Can Yaman? Can Yaman, ese actor turco que ha escalado posiciones a una velocidad vertiginosa hasta convertirse en un ídolo internacional, conocido por su carisma arrollador, su presencia magnética y su innegable atractivo físico, no se ha quedado ajeno a este emocionante desarrollo. Si bien hasta el momento no ha habido una declaración oficial suya, un anuncio público y explícito en respuesta directa a las palabras de Demet, las señales que nos llegan son muy claras y están pintando un cuadro muy sugerente. Sus últimas apariciones públicas, los comentarios que ha compartido en redes sociales y, lo que es aún más revelador, el lenguaje corporal que ha mostrado en sus diversas apariciones, todo ello sugiere un espíritu de total receptividad. Aunque Can es conocido por ser un hombre bastante reservado con sus proyectos futuros hasta que no están completamente confirmados y listos para ser anunciados, su actitud general ante las preguntas sobre Demet y Erkencikus, así como las indirectas que ha dejado caer en entrevistas pasadas sobre el profundo cariño y el respeto que tiene por Demet y por el proyecto que los unió, nos hacen pensar que la idea de volver a trabajar juntos no solo no le desagrada, sino que podría ser algo que él mismo ha estado considerando seriamente. De hecho, los rumores más persistentes y con mayor fundamento apuntan a que Can ha estado explorando guiones y proyectos que le permitan reconectar con sus raíces turcas, con ese público que lo vio nacer como estrella. Y seamos honestos, ¿qué mejor manera de hacerlo que reviviendo la magia que lo catapultó a la fama mundial, que ese tándem que revolucionó la pantalla? Pensemos por un momento en esa química que tenían. Era palpable, ¿verdad? Cada mirada, cada gesto fugaz, cada escena compartida entre Sanem y Can en Erkencikus era pura electricidad, un cóctel explosivo de pasión contenida y ternura. Era una historia de amor que trascendió las fronteras de la ficción, que se instaló en los corazones de millones de espectadores en todo el mundo. Y la conexión entre Demet y Can era el alma misma de todo ello, el latido constante que mantenía viva esa magia. Los fans no solo se enamoraron de los personajes, de sus personalidades contrastantes pero complementarias, sino de la forma en que Demet y Can daban vida a esa historia, de la autenticidad con la que transmitían sus emociones, de esa vulnerable y apasionada conexión que parecía real.
Por eso cuando Demet dice estoy lista para volver, la primera persona en la que pensamos, estoy segura que la primera persona en la que pensaron ustedes, es Khan. Y la pregunta del millón, la que todos nos hacemos, es ¿está él listo para volver también? Todo apunta a un sí rotundo, aunque en el siempre impredecible mundo del espectáculo, nunca se puede dar nada por sentado hasta que las luces se encienden oficialmente en un set de rodaje. Pero, ¿por qué ahora? ¿Qué ha impulsado a Demet Özdemir a hacer esta declaración tan contundente en este preciso momento? La respuesta, como suele suceder en estos casos, es una combinación de factores. Los rumores de un posible regreso de Erkencikus, ya sea en forma de una nueva temporada o incluso una película que culmine la historia, o de un proyecto completamente nuevo que los reúna, han estado circulando en los pasillos de la industria y en las redes sociales desde hace bastante tiempo. Sus carreras, por separado, han seguido un camino de crecimiento constante y consolidación. Demet ha demostrado una versatilidad impresionante en otras producciones, afianzándose como una actriz de gran talento y recorrido, capaz de brillar en diferentes géneros y roles. Khan, por su parte, ha expandido su alcance conquistando mercados internacionales con proyectos en Italia y otras partes del mundo, pero siempre ha existido esa nostalgia latente en sus fans turcos, ese deseo profundo de verlo nuevamente en producciones que capturen esa esencia única que tanto amaron, esa chispa que lo hizo estrella. Tal vez, y esta es solo una teoría, pero una teoría con fundamento basada en las señales y el momento, ambos sienten que las circunstancias son las propicias. Quizás las estrellas se han alineado de una manera especial, quizás han tenido conversaciones privadas que han allanado el camino, o quizás simplemente el cariño genuino y el recuerdo imborrable de lo que vivieron juntos en el set ha resurgido con una fuerza inusitada, impulsándolos a considerar una nueva aventura conjunta. Imaginemos las posibilidades, porque el abanico es vasto y emocionante. Podría ser un regreso triunfal de Erkencikus, quizás una segunda temporada que profundice en la vida de Sanem y Khan como pareja casada, explorando los desafíos y las alegrías de su vida juntos. O tal vez, una película que sirva como epílogo perfecto, cerrando el ciclo de su historia de amor de una manera inolvidable. Pero la idea que realmente enciende la imaginación es la de un proyecto completamente nuevo, una historia diferente, un universo nuevo, pero con ellos dos como protagonistas centrales. Piénsenlo. Una narrativa fresca, roles novedosos, pero con esa química intrínseca que los une, esa conexión que trasciende los personajes. En la era actual, las plataformas de streaming están en una búsqueda constante de contenido original y atractivo que capture la atención del público global. Una pareja como Demet y Khan, con una base de fans tan sólida, apasionada y leal, sería un éxito asegurado, una apuesta segura y ganadora para cualquier productor o plataforma. Sería la garantía de una audiencia masiva y de un revuelo mediático sin precedentes. Y si me preguntan a mí, la idea de verlos juntos en una historia fresca, con un guión innovador, con la oportunidad de explorar nuevas facetas de su talento actoral, me emociona muchísimo. Sería un regalo para los sentidos y un festín para los corazones de sus seguidores. Ahora, para aquellos que quizás no están tan familiarizados con la magia de Erkencikus, permítanme darles un pequeño contexto, una pincelada de por qué esta pareja y esta serie generaron tal fenómeno. Esta serie fue, sin lugar a dudas, un hito. Narra la conmovedora y divertida historia de Sanem Aydin, una joven soñadora y apasionada, cuyo mayor deseo es abrir su propia cafetería y viajar por el mundo, descubriendo sus propias pasiones. Por otro lado está Khan Divit, un exitoso y apuesto fotógrafo de moda, con una vida aparentemente perfecta, que por una serie de circunstancias y giros del destino, se ve envuelto en los planes y en la vida de Sanem. La serie está repleta de elementos que la hicieron irresistible, comedia inteligente, romance apasionado, malentendidos adorables que sacaban sonrisas y esa chispa inconfundible que te hace enamorar de cada personaje, de cada diálogo, de cada escena. La relación entre Sanem y Khan evoluciona de una manera espectacular, llena de altibajos, de momentos de tensión y de reconciliación, pero siempre con un hilo conductor de amor verdadero, de una conexión que se fortalece con cada desafío. La interpretación de Demet como Sanem fue universalmente aclamada por su naturalidad, su ternura y su capacidad para transmitir las emociones más complejas con una sencillez cautivadora. Por su parte, Khan aportó un carisma arrollador, una intensidad magnética y una presencia en pantalla que hipnotizó a audiencias de todas las edades y nacionalidades. Verlos juntos era simplemente mágico, una experiencia televisiva que dejó una huella imborrable. Y la pregunta del millón sigue en el aire:
¿Qué está haciendo Can Yaman en este preciso instante? Si bien su agenda siempre está repleta de proyectos ambiciosos y oportunidades interesantes, los fans están con los ojos puestos en él, escudriñando cada movimiento, esperando cualquier señal que confirme lo que Demet ha anunciado. Él ha estado en el ojo público por sus diversos proyectos, sus rigurosos entrenamientos físicos y los vaivenes de su vida personal, pero la posibilidad de un regreso a las producciones turcas, y más aún, reencontrarse profesionalmente con Demet Özdemir, es algo que ha generado un nivel de expectación sin precedentes. Es como si los fans hubieran estado esperando pacientemente esta señal, esta confirmación de que la puerta no solo no está cerrada, sino que está abierta de par en par, invitándolos a revivir la magia. Por otro lado, es crucial recordar que en el dinámico y a menudo enigmático mundo del entretenimiento, las declaraciones públicas, especialmente las de actrices tan queridas como Demet, pueden ser una estrategia calculada. Pueden servir como una forma de medir el interés del público, de generar una expectativa controlada, o de confirmar que hay conversaciones serias y concretas en curso. Las palabras de Demet son poderosas precisamente por la profunda conexión que tiene con Can y con la legión de fans que los ha seguido fielmente. Su "estoy lista para volver" no es una frase vacía pronunciada al azar, es una declaración con peso, con historia, con el respaldo de una experiencia compartida que marcó un antes y un después. Y la probable receptividad de Can, aunque no se traduzca en una declaración pública explícita aún, se interpreta como un eco de ese mismo entusiasmo, una sinfonía de intenciones que resuena en la misma sintonía. Imaginen por un instante el impacto mediático de un anuncio oficial. Las redes sociales explotarían, se convertirían en un hervidero de mensajes, de memes, de especulaciones eufóricas. Los programas de televisión, los sitios web de noticias de entretenimiento, estarían hablando de ello durante semanas, analizando cada detalle, cada declaración. Sería un evento televisivo, cinematográfico o de streaming de proporciones épicas, comparable a los grandes regresos de leyendas del cine o la televisión. Los fans que han estado esperando pacientemente, aquellos que han mantenido viva la llama de esta pareja, sentirían una alegría inmensa, una sensación de que el tiempo de espera ha valido la pena. Es una conexión que muchos hemos creado con ellos, y verlos reunidos sería como reencontrarse con un viejo amigo, pero con la emoción renovada de una nueva aventura, de una historia que aún tiene mucho que contar. Así que, ¿qué debemos hacer mientras tanto? La paciencia es una virtud, y en este caso, es nuestra mejor aliada. Lo mejor que podemos hacer es mantener la calma, seguir apoyando sus carreras individuales, admirando sus logros por separado, pero sin dejar de estar atentos a cualquier anuncio oficial. Sigamos a Demet y Can en sus redes sociales, donde a veces dejan caer pistas sutiles, guiños que solo los más observadores captan. Y sobre todo sigan conectados aquí, porque apenas haya una confirmación, una señal inequívoca, ustedes serán los primeros en enterarse. Queremos ser su fuente de información confiable, emocionante y, sobre todo, siempre a la vanguardia. En resumen, mis queridos amigos, la sorprendente y esperanzadora declaración de Demet Özdemir, "estoy lista para volver", ha encendido las alarmas y ha avivado las esperanzas de millones de fans en todo el mundo. Su CEO protagonista, Can Yaman, aunque aún no ha dado una respuesta directa y pública, parece estar en la misma sintonía, mostrando una receptividad que alimenta la ilusión de revivir esa magia que los hizo inolvidables. Ya sea un regreso triunfal de Erkencikus o un proyecto completamente nuevo y ambicioso, la posibilidad de verlos juntos de nuevo en pantalla es un sueño que, con cada día que pasa, se siente más cercano a hacerse realidad. La química entre ellos es innegable, el talento es indiscutible, y el cariño del público es masivo e incondicional. Ha sido un verdadero placer desmenuzar esta noticia, compartir la emoción y las especulaciones con ustedes hoy. Espero de corazón que hayan disfrutado de este viaje de anticipación y esperanza. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes, mis queridos seguidores. ¿Les gustaría ver a Demet y Can juntos de nuevo? ¿En qué tipo de proyecto les gustaría verlos? ¿Una continuación de Erkencikus o una historia completamente nueva? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que leo cada uno de ellos y me encanta interactuar con ustedes, conocer sus opiniones y sus deseos. Y si han disfrutado de este vídeo y quieren sigamos trayéndoles las noticias más jugosas, las primicias más emocionantes y los análisis más profundos del mundo del entretenimiento, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo.
compartirlo con todos sus amigos que también son fans de esta increíble pareja, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse para no perderse nada de lo que está por venir. Muchas gracias por acompañarme hoy en esta aventura de noticias, y nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas. ¡Chao!